Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El ser humano moderno pudo extinguirse bajo los vapores malsanos del supervolcán Toba, del archipiélago indonesio, cuya actividad hace 70,000 años empequeñece las crónicas decimonónicas del Krakatoa. Se hizo la noche en pleno día, como relata respecto a su entrañable volcán de fuego el memorable escritor jalisciense Juan José Arreola, y dado que es el momento en que la humanidad accede a la conciencia, más que juicio final, la metáfora acude a la aparente oscuridad primordial de los relatos de la creación. Tardó años en disiparse la niebla ocasionada por la nube tóxica que generó cambios climáticos brutales con su carga de muerte de plantas y animales y desestructuración de las cadenas tróficas de las que los Homo sapiens provenientes del corazón de África en plena expansión global dependían críticamente como seres de la naturaleza. Los paleontólogos refieren que posiblemente murieron de 7 a 9 de cada 10 humanos, lo que se demuestra en la escasa variabilidad genética de los hombres extendidos hoy por todas las tierras emergidas. Los antropólogos especulan que allí nació la conciencia mítica. Lo cierto es que el hoy triunfante conquistador del espacio y el tiempo planetarios, el orgulloso expulsado del paraíso, parece haber olvidado la humilde raíz polvorienta de la que procede su nombre: humus, suelo, tierra, limos, cenizas. 70,000 años después, un nuevo drama natural ya se ha abierto, el de la extinción de especies, no debido directamente a fenómenos naturales como son las emisiones volcánicas, los terremotos, los enfriamientos o calentamientos naturales, como sucedió en el pasado. Hoy, la causa de esa tasa creciente de formas de vida que desaparecen para siempre es esencialmente la febril actividad de los hijos de Eva y Adán. El planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años. La vida, dicen, surgió hace 3.500 millones de años, de formas modestas, a partir de elementos químicos básicos, y poco a poco fue generando procesos más complejos que han dado pie a la enorme biodiversidad en la que vivimos. A lo largo de las eras geológicas, 600 millones de años para acá, ha habido formas de vida más complejas y también ha habido procesos de extinción. Estamos entrando, dicen los ecólogos, a un sexto proceso que, a diferencia de los anteriores, tiene un responsable directo muy importante: el Homo sapiens sapiens. Justamente el ser humano, con su forma de colonizar y de conquistar el territorio, con su modo de utilizar los recursos, con su esquema de contaminar, ese que está propiciando esta grave crisis planetaria, y queremos que usted, a lo largo de este programa, se entere de algunos de sus aspectos. La bióloga y experta en botánica por la Universidad de Guadalajara y doctora por la Louisiana State University, Yalma Vargas Rodríguez, da un panorama general del problema. Uno de los aspectos más serios del daño ambiental es la extinción de especies. A lo largo de la historia geológica de la Tierra se han registrado 5 eventos de extinción masiva, y con base en el registro fósil se ha calculado que ha tomado un aproximado de 5 millones de años para recuperar esa diversidad perdida. Se considera que estamos en medio del 6º episodio de extinción, el cual es causado por las actividades humanas y no desastres naturales, como en los anteriores eventos de extinción. Ahora, la velocidad de extinción es hasta 1000 veces mayor que la velocidad que existía antes de la proliferación del ser humano. Experta en plantas, codescubridora del bosque de niebla de Talpa de Allende, en la Sierra Costera de Jalisco, con una comunidad superviviente de las glaciaciones que aloja alrededor de 40 especies vegetales en diversos grados de peligro de extinción, entre ellas un arce de azúcar único en el mundo, Vargas Rodríguez detalla. Existen varias estimaciones de cuántas especies de plantas se han extinto en los últimos 200 a 300 años. Por ejemplo, el número de plantas con flores que han desaparecido es hasta 2 veces mayor que el número de aves, invertebrados o mamíferos. Existe una proyección de pérdida de al menos 12% de especies de plantas que habitan tan solo en el neotrópico.
Tomando un caso regional, considerando solo los árboles que crecen en el bosque de niebla o mesófilo en 3 o 4 sitios muestreados en Jalisco, esto es San Sebastián, Talpa, Manantlán, encontramos al menos 25 especies de árboles en peligro de extinción y cuyas poblaciones están disminuyendo. Ahora, recordemos que también existe una pérdida de la variación genética aún en especies domesticadas como el trigo y el maíz. En Estados Unidos, por ejemplo, el 97% de las variedades vegetales alguna vez cultivadas ahora están extintas. El grado de amenaza es más inminente según la clasificación, derivada de una atenta observación de la situación que guardan las poblaciones en estado natural. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece que las especies que están en la categoría de peligro crítico de extinción tienen el 50% de probabilidad de extinción en 3 generaciones. Las que están en peligro tienen el 20% de probabilidad de extinción en 5 generaciones. Actualmente están listadas poco más de 7,000 plantas en estas 2 categorías. De estas, 132 ya están extintas. El número de especies animales en peligro y en peligro crítico de extinción solo supera a las plantas por alrededor de 1,000 especies más. Las plantas con este riesgo de extinción, aunque están en todas las regiones terrestres, habitan principalmente en Sudamérica, el sureste de Asia y África. ¿Cómo se genera y reproduce el ciclo de la extinción? A diversas escalas y en momentos diferentes, pues en realidad se ha atribuido la presencia humana en la era del hielo un factor decisivo en la desaparición de los grandes mamíferos, en el caso de América del Norte, de donde se extinguieron todas las especies de elefantes, diversos depredadores como el león de las cavernas, el oso cara pequeña y el lobo terrible, los rinocerontes, los camellos y los caballos. Pero en realidad se puede hablar del último medio milenio, la verdadera extensión de la historia de la mundialización que encabezaron los europeos, como el lapso en que la conquista de los espacios silvestres y la industrialización convergieron y ocasionaron los grandes trastornos. Desde el año 1500 se han perdido 50% de los bosques templados y 80% de las selvas planetarias. Esto significa que los cambios de uso de suelo y el empleo de cantidades ingentes de madera para la construcción de vivienda y barcos y para combustible, y a partir de 1800 el proceso de industrialización con sus enormes emisiones de carbono a la atmósfera han cerrado la pinza. Esto sin olvidar la tradicional depredación humana directa sobre animales, sea para comer, sea para reducir competencia sobre recursos, sea para trofeos. Todo esto ha desestructurado los ecosistemas, lo que ocasiona el triunfo de unas especies a costa de empujar a otras a desaparecer. La botánica Yalma Vargas lo precisa. Las causas de extinción de especies vegetales están principalmente relacionadas a las actividades humanas. De todas las especies incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 31% de las especies son directamente amenazadas por la agricultura. La actividad forestal afecta, por ejemplo, al 21% de las especies y el 13% es afectada por el desarrollo de infraestructura. Es importante señalar que el 42% de las especies de orquídeas en peligro de extinción tienen entre sus amenazas a su comercio ilegal. Existen otros factores como el cambio climático y aspectos de la biología de las especies que influyen en la probabilidad de extinción de las plantas. Sin embargo, el factor humano sigue siendo la principal causa que las lleva a la extinción. La pérdida del hábitat, ya sea para crear zonas de cultivo o por la tala de árboles, incrementa la velocidad de extinción de especies vegetales. Al llegar a extinguirse una especie vegetal, además de perder parte de la historia evolutiva de la vida en la Tierra, tiene efectos en la disminución de la captura de carbono, lo cual impacta directamente al clima regional. La pérdida de una especie afecta a los suelos y el reciclaje de nutrimentos y disminuye la capacidad de captura de humedad, afectando la recarga de agua de los ríos. Consecuentemente, también la fauna perdería su hábitat y en el caso de los animales herbívoros, que se alimentan de las plantas, se incrementan sus posibilidades de desaparecer y con esto alterar el resto del ecosistema. Además de todos estos efectos ecosistémicos, la extinción de plantas tiene un impacto económico y en la salud humana, ya que se calcula que el 25% de las medicinas que usamos tienen al menos un elemento derivado de las plantas.
La naturaleza es una gran estructura cuyo diseño hace depender entre sí a todos los seres vivos. Las extinciones del pasado se dieron a un ritmo que permitió procesos de adaptación para minorar el efecto negativo de los cambios. Pero con la aceleración de la historia humana por efecto de las nuevas tecnologías, la tasa de cambios aceleró. La sexta extinción ocurre a la velocidad vertiginosa de la red. Por citar el caso de un animal carismático, es decir, que atrae fácilmente nuestra atención y simpatías por su tamaño y magnificencia, el investigador de la UNAM, Gerardo Ceballos, acude al mayor coloso terrestre, el elefante, y calcula que cada 15 minutos muere un ejemplar. Si se saca un promedio desde el año 1980 de seguir este ritmo de desaparición, no habría uno solo en vida salvaje en el año 2025. Si bien no conforma el mismo fenómeno, es sabido de forma contundente por las investigaciones paleontológicas, en especial paleoclimáticas, que el registro fósil nos ha entregado evidencias de que el cambio de las temperaturas planetarias es un frecuente asesino silencioso de las especies. Periodos de calentamiento y enfriamiento han sido coincidentes con la debacle de las formas de vida animal y vegetal más espectaculares, desde el primer evento masivo que está datado hace 450 millones de años. Estamos en tiempos de cambio climático y la diferencia con los eventos anteriores es que en esta ocasión ese trastorno tiene mucho de artificial, más si se considera que los 10.000 años de civilización humana se dieron en un periodo interglaciar, es decir, de temperaturas con tendencia a la baja. ¿Quién hace el artificio? La especie humana, que modifica el paisaje, elimina los sumideros de carbono que son bosques y selva y sobre todo que extrae el gran depósito de carbono acumulado por millones de años, los hidrocarburos. Petróleo y derivados son sustancias resultantes de la descomposición de seres vivos. El carbono, enterrado a lo largo del tiempo. Lo que hemos hecho los humanos modernos es lanzarlo de nuevo a la atmósfera. Como se trata de un gas opaco, la presencia de este en la atmósfera extrema el efecto invernadero y hace más caliente el planeta. Las especies adaptadas a temperaturas promedio menos altas no tienen tiempo de adaptarse porque es un cambio a gran velocidad. Otras ganarán, pero lo cierto es que la extinción que ya está en marcha cambiará muchas cosas para el ser humano y para las demás especies. Bueno, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que se le ha conocido como el reporte del 1.5 grados, ¿no? Donde ya era algo que se venía trabajando desde hace casi 10 años, en donde la comunidad internacional de científicos que está trabajando en el tema construyó un escenario para decir, bueno, ya no vamos a hablar de que quizás aumentemos 2 grados, o quizás aumentemos 4 grados, o quizás aumentemos 1 grado. Vamos a ver qué pasa si solamente aumentáramos 1,5 grados de temperatura promedio a nivel global. Y bueno, las afectaciones y los resultados de ese estudio son importantes. Una es que si el día de hoy dejáramos de utilizar combustibles fósiles, dejáramos de hacer todas las emisiones que hacemos que catalizan el calentamiento global, si hoy dejáramos como humanidad, todo el planeta dejara de hacerlo, de todos modos la temperatura va a subir 1 grado. Entonces no importa lo que hagamos, imagínate lo que significaría que hoy todos dejaran de utilizar petróleo, derivados del petróleo, gas natural, etcétera, a nivel global, pues eso de todos modos ya no evitaría ese marco tendencial que tenemos. Entonces es importante. Pero todavía los resultados dentro de esa modificación de temperatura tienen afectaciones serias, pero no afectaciones tan catastróficas. Si nosotros aumentamos 1.5 grados, que es lo que creemos que va a suceder, porque los cambios en el uso de tecnología y el crecimiento de la economía hacia allá nos está impulsando, va a tener afectaciones bastante serias dentro de muchos aspectos de la vida cotidiana que tenemos. Una de las afectaciones, por ejemplo, que sí tiene que ver con la biodiversidad, pero que tiene que ver más bien con nuestra vida cotidiana, es, por ejemplo, el tema de los fenómenos hidrometeorológicos y de los golpes de calor. Ya estamos viendo lo que está pasando ahora, pues se va a acrecentar. En el tema de biodiversidad, ya con la modificación de 1 grado, tenemos que muchos de los ecosistemas tendrían afectaciones bastante serias en su estructura y eso significa erosión y pérdida de capital genético. Si pasa del 1.5 o está por arriba un poco del 1.5, nos vamos a quedar sin corales. Eso ya es un hecho. Entonces necesitamos evitar que eso suceda, porque también de muchas de las cosas que nosotros utilizamos, y es algo normal, pues casi todo lo que hay en la tierra, pero del mar
sabemos mucho, pero es relativamente poco comparado con lo que sabemos de los ecosistemas terrestres. Entonces, ahí pueden estar la cura de muchas enfermedades, ahí pueden estar no solamente medicamentos, también alimentos, también otro tipo de cosas que necesitamos, pero sin embargo todavía no lo sabemos, y en este marco tendencial pues puede ser que lo perdamos antes de conocerlo. Entonces eso es bastante grave. Y el marco que marca este estudio nos dice que entre 2030 y 2050 es posible que lleguemos a ese 1.5 grados. También nos habla de una curva que en inglés se llama overshoot, que en la traducción española es muy rara porque es como cuando sobrepasas algo, ¿no? Si nosotros, digamos, no tenemos esa curva que se llama como de business as usual, donde va creciendo la cantidad de emisiones y va creciendo los grados de temperatura, si pensamos que, por ejemplo, a lo mejor entre 2030 y 2070, en lugar de tener 1.5, vamos a tener 1.7 o 2 grados, y hacia 2100 esos 2 grados van a bajar hacia 1.5 o hacia menos de 1, ese periodo de tiempo que vamos a pasar por encima del escenario de 1.5 grados es lo que se ha denominado overshoot climático. Si nosotros sobrepasamos eso, casi todos los tipos de ecosistema que conocemos hoy van a tener un impacto. Todavía no sabemos de qué tipo, pero algunos de ellos probablemente impliquen la desaparición de muchas de las especies que conocemos. Ernesto Enkerlin, ex titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y destacado conservacionista mexicano, subraya. Pues mira, el tema de la extinción de especies sigue complicándose cada vez más. Los escenarios negativos que muchos científicos han pronosticado se están cumpliendo de manera anticipada. O sea, estamos viendo cosas como el cambio climático global incidiendo sobre muchos procesos y orillando a muchas especies a la extinción. Es una presión adicional a muchas de las otras presiones antropogénicas, y pues el cambio climático también es una presión antropogénica porque los humanos lo estamos causando. Entonces, realmente, por ejemplo, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pues sí es un golpe muy duro porque vamos a tener que buscar un mecanismo distinto para lograr el propósito de abordar el cambio climático como sociedad humana. Y bueno, pues, la única cosa positiva, podríamos decir, es que, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Yo estoy convencido de que Estados Unidos va a retomar una política mucho más responsable que la que tristemente se ha desarrollado en el último par de años. Y bueno, Estados Unidos se va a regresar a la mesa, y creo que otros países entenderán también este llamado de atención de la fragilidad de los acuerdos y manera de hacerlos más robustos a futuro. Porque digo, no nomás como Estados Unidos, sino como ejemplo está cundiendo. Ahí tienes que el candidato brasileño, el posible próximo presidente, dice que la Amazonía va a ser para los brasileños y que va a desarrollarse con infraestructura. O sea, como que se está generando el ejemplo de Estados Unidos también este tipo de réplicas negativas, ¿no? Sí, bueno, es que es populismo, es demagogia, y bueno, afortunadamente hay mecanismos en prácticamente todos los países del mundo, inclusive el propio Estados Unidos, internamente están haciendo muchas cosas. El estado de California, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial de responsabilidad en temas ambientales y en temas de cambio climático. Hay muchas ciudades de Estados Unidos que han asumido cabalmente los compromisos de la agenda derivada del Acuerdo de París. Entonces, yo creo que tenemos que estar preocupados y alertas de estas tendencias recientes, pero no las veo más que como una arruga
en el camino de las buenas políticas públicas ambientales. Entonces hay que quitar esa arruga lo antes posible, pero no tampoco desfallecer y pensar que ya se perdió todo. No obstante, el riesgo no se reduce a las reticencias de la primera potencia mundial. Están países emblemáticos y enormemente importantes por su patrimonio biológico, como Brasil, donde el discurso antiglobalización y antiecología ha llegado al poder. Enkerlin confía que esto no ponga en alto riesgo a la mayor selva húmeda del mundo, el Amazonas. Sí. Mira, hay muchas señales malas, pero también hay muchas señales positivas. Estamos aquí en el foro de la UICN y el día de hoy, por ejemplo, tuvimos unos acercamientos y unos diálogos increíblemente positivos con las comunidades indígenas de México. Entonces yo considero que, por ejemplo, en el tema de respeto a los derechos indígenas y la consolidación de los derechos sobre el territorio de los indígenas, ha habido avances importantes que son una buena noticia porque ellos van a ser los primeros defensores de sus territorios frente a la explotación desmedida. Entonces yo creo que el fortalecimiento de las comunidades y de los derechos de los indígenas y de los pueblos originarios es un contrapeso para malas políticas ambientales derivadas del populismo, derivadas de cualquier ideología que vaya en contra de la sostenibilidad. Entonces yo siento que hay señales positivas que están ahorita siendo un contrapeso del mal momento que estamos pasando. Respecto al caso de Jalisco, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, destaca. El preámbulo que pudiera decir es que el tema de pérdida de especies se puede ser igual o más grave que el tema de cambio climático y menos visible a nivel de políticas, a nivel no solamente de lo internacional, nacional y estatal. El tema de biodiversidad está ligado directamente a la posibilidad de seguridad alimentaria y la posibilidad de conservar diferentes capitales que nos sustentan otros capitales como el desarrollo económico. Toda la economía, desde mi punto de vista, tendría que entenderse basado en la biodiversidad, y Jalisco tiene la complejidad de ser un estado altamente diverso en un país megadiverso. Lo que nosotros desdoblamos fue el estudio de caso del estado, donde terminamos un estado del arte de dónde y cómo está la diversidad y una estrategia de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. A fin de cuentas, la biodiversidad requiere una estructura, y si la economía humana la altera, esa misma economía perderá su sustento. Los biólogos hablan de una permanente extinción de fondo, que es a un ritmo menor y que destaca la mortalidad de todas las especies. Se estima que cada forma específica de vida ronda una existencia de 2 millones de años. Si bien los órdenes, las familias y los géneros pueden garantizar el surgimiento de nuevas especies de ese taxón o grupo, existen casos emblemáticos como las tortugas marinas, las ranas y los cocodrilos, cuyos géneros y órdenes preceden a los dinosaurios hoy extintos. El grupo o taxón, tal vez mejor estudiado, es el de los mamíferos. El ritmo de extinción natural de las 5.500 especies descritas en ese grupo es de una especie por cada 700 años. Pero uno de sus miembros, el Homo sapiens, ha alterado todo y detonado lo que se conoce como una extinción en masa, que en todos los momentos rompe el ritmo natural y ocasiona una severa pérdida de diversidad en la vida. Hoy se dirige a la desaparición completa, la cuarta parte de sus especies, acompañada por la tercera parte de los corales, un tercio de los moluscos de agua dulce, un tercio de tiburones y rayas, una quinta parte de reptiles y la sexta parte de las aves, según documentó en La Sexta Extinción, una historia nada natural, la ganadora del premio Pulitzer en 2015, la periodista Elizabeth Kolbert. El riesgo es que a finales del siglo XXI, en el escenario más optimista, desaparezcan 20% de las especies vivas, y en el más drástico, hasta la mitad. Es verdad, hay al menos 5 extinciones en masa anteriores durante más de 500 millones de años de vida organizada en la Tierra, pero nunca había sido responsabilidad de una especie en particular. Volcanes, movimientos de eje de rotación del planeta, terremotos, meteoritos, ahora es el autodesignado dueño del Edén el que provoca los desmanes.
al alterar la biosfera de forma permanente. Algunos estudios de casos de especies a punto de desaparecer son fascinantes. De entre estos destaca para México y Estados Unidos el caso del lobo gris mexicano, cuyo nombre científico es Canis lupus baileyii. Ambos países hicieron entre los años 50 y 80 un esfuerzo sistematizado para extinguir la especie, a la que incluso se calumnió con historias sangrientas de depredación sobre el ganado. No obstante, su talla relativamente modesta y, más importante incluso, los grupos reducidos de hasta 7 miembros que conformaba en contraste con su primo mayor de los bosques fríos de Norteamérica. Esos intereses pecuarios están hoy en la primera línea de la oposición a que el mamífero sea reintroducido a su vieja distribución histórica. Pero es todavía más complejo ante el éxito casi total del exterminio con armas, trampas y veneno de las décadas anteriores. La base genética con que se contó para recuperar la especie está reducida a alrededor de un centenar de individuos de ambos lados de la frontera. El Zoológico Guadalajara es una de las instituciones que más trabaja en lograr la hazaña. Porque el lobo mexicano es un animal dentro de la cadena alimenticia que controla el crecimiento poblacional de animales herbívoros. Los animales herbívoros mantienen en buen estado, pues en este caso los bosques, la vegetación, quién se come a cuál o cuál se come de tal planta. Quitas al lobo mexicano, pero lo quitas se quita al momento de haber zonas de ganadería. Al entrar zonas de ganadería, el lobo encuentra una dieta más fácil de atrapar, que es un becerro. Aquí el conflicto fue ganaderos contra lobo mexicano. Entonces, el gobierno o las instituciones amparan lo que sería el trabajo de la ganadería, porque es importante para generar alimento y todo esto, y comienza a haber pues cacería del lobo mexicano. Cuando comienza a disminuir el lobo mexicano, comienza a haber más crecimiento de animales que son herbívoros, que eran parte de la dieta del lobo mexicano, y ellos comienzan a modificar también el ambiente. O sea, empieza a perderse la tierra. Si te fijas, volvemos a decir lo mismo. Quitas a uno y se empieza a modificar y comienza a haber una deforestación o una pérdida de cubierta vegetal. Hay plantas que comienzan a aprovechar que hay espacios abiertos, hay pastos que se comienzan a perder por el exceso de animales herbívoros o que pastorean, y pues ahí el problema ya se hizo más grande. El lobo mexicano es cazado por atacar al ganado y lo terminas por... Y al perderse superficie vegetal, se desatan procesos erosivos más agudos, ¿no? Entonces, te digo, hay un cambio total en un ecosistema que está bien equilibrado por cada organismo que forma parte de él. ¿Y aquí cuál fue como la explicación? ¿No hubo conciencia de lo que se iba a desatar al eliminar una especie? O sea, ¿esta información no existía o qué es? Yo ignoro si existía o no existía, pero me parece, y ese es mi punto de vista, que cuando hago algo para tener mi beneficio, o no pienso en lo que va a pasar más adelante, o si lo pienso y caigo en cuentas, prefiero omitirlo, porque entonces va de por medio mi beneficio. Eso es lo que yo pienso. Me parece que cuando hay un programa donde estás tratando de mantener pues a los ganaderos, pero también a la población de animales y también a un animal que se encuentra pues en riesgo, porque es la parte más alta dentro de una cadena alimenticia, tendría que haber una sensibilización previa, tendría que haber posibles sucesos que puedan atraer estos cambios. ¿Se hizo o no se hizo? Yo lo ignoro. De verdad yo ignoro, pero supongo que las personas tenemos la capacidad de medir estas posibilidades y tomar decisiones, ¿no? Creo yo. La justificación del exterminio dio espacio a las historias más delirantes sobre la presunta ferocidad del cánido. O sea, si ese animal está ahí es por algo. Si me pongo a investigar, este animal se come a tal y ese se come a tal, y entonces si este no estuviera, como una serie de cascada de qué es lo que puede suceder. Pero me voy más por mis creencias, por lo que escucho, por los miedos, y entonces hago mía esa idea que
que se generó en algún punto. Y después es muy difícil cambiar. No digo que sea imposible, pero es difícil cambiar la perspectiva de una persona cuando a través de generaciones le han impuesto una idea. Claro. ¿No? Entonces, el lobo mexicano puede ser que primero era peligroso porque es un animal carnívoro, que lo ves así feroz y todo, pero después se vuelve más peligroso o un problema porque se está comiendo a nuestro ganado, está mermando, ¿sí? Y entonces se refuerza el que ese animal es malo, ese y otros, ¿no? Como tú dices, enfocándonos en carnívoros. Había pocos animales en vida silvestre, se rescataron y entraron en un programa que se llama Binacional. Entonces, este programa es a través de ayuda entre diferentes instituciones para poder ver qué de estos animales son viables para poderlos reproducir entre ellos, tener crías sanas, que también sean viables y que no sean genéticamente emparentados para poderlos volver a introducir en vida silvestre. Se escucha muy fácil y muy bonito, pero realmente es un programa muy complicado desde el tiempo en que, desde que recolectas a estos especímenes y los tienes que observar y tienes que ver cuáles parejas son viables y cuáles no, y cuántos de ellos pueden entrar en un programa. Y esto pues a través de estudios, a través de conocer su ecología, cómo es la manada, cómo se forma la pareja hembra-macho, los líderes, o sea, todo esto es a través de estudiar a la especie. Y una vez que tienes todos estos datos, entonces entrar en los programas de reproducción, que en este caso los zoológicos entran al tener a estos animales para poder formar. Digo, porque parejas. recuperaste de vida silvestre lo poquito que quedaba, pero también tenías algo, y esa es una cosa que fue muy valiosa tener zoológicos, ¿no? También tenías animales que se habían reproducido en cautiverio mucho tiempo atrás y que pueden haber servido para esta Exacto, mezcla, ¿no? Tienes material genético muy valioso que puede entrar en este tipo de programas. Entonces, volvemos a tratar de reconstruir una población a partir de lo poco que queda y qué tan factible puede ser, a través de cuánto tiempo. Y durante todo este tiempo, mientras lo haces, ¿qué está pasando en el lugar donde ellos habitan? Entonces, cuando tú tengas una población, o si se logra tener una población, ¿se tendrá el espacio para poderlos introducir? ¿Se tendrá la disponibilidad de las personas para abrir su mente y ver al lobo mexicano de otra manera, o a cualquier otra especie que esté en un programa similar? Y entonces, que se pueda lograr que este animal se vuelva a restablecer y que vuelva a equilibrar. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues es a través de pruebas y errores. Y todavía no sabemos qué va a pasar, o sea, todavía estamos en un filo en que todavía no podemos hablar de un éxito, aunque ya están pasando cosas con el lobo en particular, pues. Claro, pero ¿hasta cuándo va a ser un éxito? O sea, ¿en qué momento va a ser un éxito si el espacio donde ellos habitan cada vez es más reducido? Entonces, entre más reduces el espacio, ¿cuántas especies van a caber o cuántos individuos van a caber en ese espacio tan reducido? Cuando su ecología es cierta cantidad de kilómetros de territorio para no competir con otros. Entonces, ¿dónde es el principio? Ir con la gente, hablar con ellos, rescatar estos terrenos, modificar, o sea, volverlos a reforestar. ¿Y qué pasa con la comida del lobo? Y cuando el lobo regrese, ¿va a tener el espacio suficiente? Una tradición de los huicholes o birráricas en el norte de Jalisco justifica el exterminio, del que también participaron los aborígenes de la Sierra Madre Occidental. El lobo era amigo y sabio, dialogaba con los hombres, pero se tornó en rival y hubo que hacerle la guerra. Contaba un viejo gobernador tradicional en compañía de sus maracames, una espléndida tarde de otoño en la aldea de San Andrés Coamiata, apenas al comienzo de este siglo aciago para las especies. Fue una actitud que se reprodujo bajo discursos racionales o míticos en muchos rincones de la geografía nacional. El lobo mexicano aullaba en las mesetas de la Lobera, al borde de la barranca del río Santiago, e incluso en la primavera, muy cerca de Guadalajara. Y hay relatos de él en municipios dispares como Tequila y Talpa de Allende, en la Sierra Fría de Zacatecas,
y muy al sur, en las faldas del imponente pico de Orizaba, entre Puebla y Veracruz. Hoy trata de abrirse paso nuevamente en las llanuras secas de Arizona y Nuevo México y en las cercanías de Álamos, Sonora, un pueblo mágico que vio nacer a otra celebridad ligeramente teñida de su entorno áspero y salvaje, la diva cinematográfica María Félix, quien también pasa hoy por extinta. Lo cierto es que desde siempre América del Norte es tierra de extinciones. La era del hielo ha visto el fin de sus elefantes y rinocerontes y la modernidad es madre de destrucciones a escala devastadora. Pero en esta historia no terminan las esperanzas. Este es un animal especial. El bisonte americano es el superviviente de una historia de extinción que ocurrió cuando el hombre llegó a América. No está todavía clarificado cuál fue el papel de este ser humano incidiendo sobre los recursos en el caso de su llegada al continente. Lo cierto es que este animal vivió mucho tiempo después e incluso todavía en el siglo XIX en la región de La Laguna, en Chihuahua, era un animal cazado por las élites de la Ciudad de México y se extinguió finalmente. En el momento actual hay un proceso de reintroducción de bisonte que ocurre en el estado de Chihuahua y que ha tenido hasta ahorita una aclimatación y un proceso bastante positivo que nos hace pensar que cuando hay poblaciones de este tipo de animales en otras latitudes se puede generar un proceso de reintroducción. Muy distinto a lo que pasa con el lobo, que la especie del lobo mexicano es única, la compartían México y Estados Unidos y desapareció, entonces ya es más complejo generar un rescate con los pocos elementos que quedaron en la vida silvestre y en los zoológicos. Es factible pensar que podemos detener un proceso que no solo parece irreversible, sino que es potenciado por fuerzas que desencadenamos los humanos, pero no hemos sabido regular. La agenda de mitigación y adaptación frente al cambio climático juega a favor de la preservación de los hábitats donde están los seres vivos amenazados, y es una apuesta fundamental en el mundo y México, señala el presidente del Subcomité Mexicano de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, Ernesto Herrera Guerra. Entonces, México, el mundo entero, a través de una iniciativa de la UICN, comprometió a muchos gobiernos a restaurar 350 millones de hectáreas a nivel global para el año 2030. México, siguiendo ese compromiso, en la COP de 2014, la COP de Cambio Climático en Lima, se comprometió en restaurar 8.5 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, ahora estamos en la transición de gobierno, no hemos avanzado mucho en ese compromiso, con el sexenio que está terminando, no hemos avanzado mucho. Sí con la Comisión Nacional Forestal, porque de esas 8.5 millones de hectáreas, 1 millón fue un compromiso de la CONAFOR, pero un 7.5 millones de hectáreas por la Zagarpa, y ahí es donde no estamos viendo cómo estamos avanzando. Entonces estamos cerrando sexenio y pues como nadie habla de esas 7.5 millones de hectáreas, sin embargo el nuevo gobierno está hablando de 1 millón de hectáreas de maderables y frutales, ¿no? Una reforestación. Entonces, ¿cómo podemos, con la generación, con el conocimiento, información que hemos generado para estar ayudando a que gobiernos estatales, por ejemplo, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, que ya de ese compromiso nacional de 8.5, a nivel estatal, ellos están identificando como 2.3 millones de hectáreas para el 2030, ¿no? Algo un poquito más aterrizado, con información de dónde están las tierras degradadas, cuáles pueden ser los modelos productivos que podrían ser pues más adecuados y sobre todo más adecuados para lograr esa restauración, pero también dónde están las inversiones que pueden apalancar, ¿no? Los recursos públicos para ello, ¿no? Cuando los gobiernos estatales se comprometieron en esas restauraciones, pues también están pidiendo ayuda, ¿no? Ayuda, pues porque es de dónde van a salir los recursos, ¿no? Para poder restaurar la tierra. Y pues hay muchas fuentes de financiamiento, ¿no? Pero es cómo logramos atraer inversiones privadas
y cómo los recursos públicos pueden ayudar a apalancarse, ¿no? Entonces son los temas que se están discutiendo el día de hoy. Además del tema de la reforestación y la regeneración, se están constituyendo estrategias nacionales y estatales de biodiversidad que directamente atienden la problemática de la extinción, pero por su propia naturaleza deben ser omnívoras en su abordamiento, porque debe incidir en el modelo de desarrollo, advierte la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía. En los énfasis yo voy a empezar por lo que casi siempre terminan las estrategias, que es a nivel de cultura ambiental. Los ciudadanos, todos los jaliscienses, tendríamos que reconocernos ligados a este territorio biodiverso, muy orgullosos. El segundo más importante, si bien ya pusimos arreglos institucionales, plataformas para tomas de decisiones, tienen que ser pilotos que han resultado muy exitosos. El territorio debe de dictar la economía y no al revés. Es decir, el territorio es, con esta complejidad y con esta biodiversidad, se debe de reconfigurar la toma de decisiones, y las implicaciones, si no se hacen a una perspectiva del 2035, son graves a nivel, no solo, como decía, cambio climático y biodiversidad están juntas. Entonces, si nosotros generamos esquemas de conservación y de insumos de cambio climático, van a ser, yo creo que, muy bienvenidos a nivel de productividad, que el sector productivo reconozca el capital natural. Por ejemplo, un esquema, el maíz criollo, es prioritario que Jalisco se vea como una frontera donde el transgénico definitivamente no debe de entrar. Y otra, que hay insumos productivos altamente agresivos como la minería, que también nosotros debemos de tomar una decisión como Estado, de decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Y por último, y haciendo el énfasis, ¿qué se debe decir? El límite. Zonas prioritarias para la conservación que en estos momentos no tienen esquemas de conservación, que se debe de reconocer que debe de haber subsidiariedad con los dueños de las tierras que son altamente biodiversos, y que compitan con estos esquemas que den insumos de pago por servicios ambientales, pero reales, que lleguen directamente al propietario con visiones a mediano y a largo plazo en sitios prioritarios para la conservación. Ernesto Enkerlin, el excomisionado de Áreas Naturales Protegidas, confía que el gobierno entrante hará la tarea que dejó pendiente la administración saliente, la cual redujo los recursos para la conservación a niveles de indigencia. Requerimos muchísimos más recursos, necesitamos buscar que las políticas públicas ambientales sean transversales. Ese es un afán que ya tenemos pues varias, cuando menos 2 décadas buscándolo, pero yo creo que ahorita en este cambio de gobierno va a haber amplias oportunidades de instrumentar la transversalidad ambiental, que es básicamente que no un brazo del gobierno destruya y que queramos que otro componga, porque pues, es simple y sencillamente ineficiente. La restauración cuesta entre 50 y 200 veces más que la conservación y el manejo. Entonces tenemos que poner más dinero en la prevención y tenemos que seguir manteniendo los programas de especies prioritarias, porque son emblemáticas y muchas veces, por ejemplo, la conservación del jaguar, del águila real, te sirve para conservar ecosistemas donde hay otras especies que no son tan carismáticas, pero que también requieren ser conservadas. Entonces hay que seguir avanzando y hay que buscar maneras creativas de sumar recursos, la venta de bonos de carbono, el sumar al sector empresarial de una manera más activa, como una cuestión de competitividad, no solo de filantropía. O sea, la filantropía como tal es un tema que no es sostenible la filantropía. Si queremos un mundo sostenible, tenemos que cambiar hasta la forma en que hacemos las cosas, que antes la dejábamos como para los hobbies. Enkerlin insiste en una visión positiva. Cree que el gobierno de López Obrador no dará la espalda al sector como sí lo hizo el de Peña Nieto. Mira, yo estoy confiado en que en este gobierno se van a tomar muchas decisiones positivas y no visualizo yo que no se haga, porque simple y sencillamente ya las señales están por todos lados, y
de repente nos perdemos con cosas muy pequeñas o pronunciamientos, y esos pronunciamientos los tratamos de generalizar. Yo quisiera pensar que debemos de ver las tendencias en cuanto a la responsabilidad ambiental han mejorado, y este gobierno yo creo que va a dar un brinco en ese sentido. Entonces, yo lo veo bien. O sea, hay que estar optimistas, hay que contribuir, hay que hacer cada quien nuestra parte. O sea, los informadores, los ciudadanos, los conservacionistas, los tomadores de decisiones en el nivel político, en el nivel empresarial, y sacar adelante o sea, dependemos de la naturaleza, o sea, no tenemos opción más que cuidarla. Y digo, ya para terminar, más en un país, volviendo un poquito al tema, México como país que está en la franja intertropical, ¿tendría que estar más preocupado que Canadá, por ejemplo, que Rusia o que Argentina? Bueno, México definitivamente, México tiene el privilegio y la responsabilidad, como país megadiverso. México tiene también una presencia internacional y un liderazgo que en ciertos casos hay que retomar. Y yo considero que una de las grandes áreas de oportunidad de liderazgo para México es precisamente en la conservación de la naturaleza. Y esperemos que empiece a haber señales. Ya las primeras señales son muy positivas. Tenemos, por ejemplo, el anuncio de prohibir el fracking, que es una cosa muy puntual, pero manifiesta una voluntad de no hacer cosas que nos cuesten a la larga más de lo que nos benefician. Entonces, México debe de retomar el liderazgo que ha tenido en otros momentos, y que en ciertas áreas lo ha mantenido, pero creo que en el área ambiental hay una gran oportunidad de retomar liderazgos. La agenda internacional, donde destacan especies de mamíferos carismáticos, tampoco olvida la prioridad de las plantas como las grandes constructoras de los ecosistemas, recuerda Yalma Vargas. A nivel internacional existen varias iniciativas para, primeramente, identificar cuáles especies de plantas están en riesgo de desaparecer e identificar las causas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza encabeza este esfuerzo de evaluar el riesgo de extinción de las especies. Para esto, la Unión realiza grupos de trabajo con expertos en los diferentes grupos vegetales que disectan el conocimiento para cada especie. Esto es tamaño poblacional, distribución geográfica, amenazas, etc. Otras organizaciones como Flora y Fauna Internacional y Conservación Internacional retoman a las especies que han sido identificadas como en peligro y en peligro crítico de extinción para ejecutar acciones de conservación in situ y ex situ. Es en esta parte donde esas organizaciones de nuevo colaboran con los especialistas y organizaciones locales para implementar proyectos de conservación. La pérdida de especies es un deporte que desgraciadamente la humanidad ha practicado por miles de años, pero sobre todo de 500 años a la fecha. Y si usted le gusta verlo de este modo, en los últimos 100 años, la tasa se ha elevado de tal modo que ya es una alarma mundial. Existen convenciones, existen tratados, existe toda una serie de estrategias para tratar de evitar que siga esto, debido a que la humanidad ya se dio cuenta también, con base en el conocimiento científico, de que a fin de cuentas lo va a terminar padeciendo. Va a haber menos disposición de alimentos, de medicinas y de servicios ambientales con esta pérdida tan alta de formas de vida. La clave es entonces que en tiempos de cambio climático la humanidad no puede quedarse sentada simplemente como espectadora. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.